Mi nombre es Mario Macareno y este es un espacio de ideas, pensamientos, reflexiones e inspiración para vivir el día al máximo y buscar ser cada día mejor persona. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 4 de Macareno Podcast. Y bueno, en este caso quise tomar un concepto que he escuchado estos últimos días, profundicé un poco más, hice un poco de investigación y encontré varias posturas muy interesantes y creo que nos pueden dar una perspectiva que podríamos debatir, y es sobre la generosidad. ¿Sí? Y al final la generosidad es aquello que nos impulsa para dar sin recibir nada a cambio. Y al final la generosidad no se hace referencia solamente a algo material, sino a algún recurso de tiempo, de espacio, si bien de dinero también, pero mucho más allá de esos recursos que se asocian mucho con la solidaridad, el altruismo y este tipo de situaciones. Y bueno, revisando varias lecturas y diferentes podcasts, encontré un par de posturas que me parecieron muy interesantes y que quiero compartirlas y creo que son muy, muy debatibles y pudiéramos tomar una conversación partiendo de esto. Por un lado, escuchaba a Marisa Lazo, una emprendedora jalisciense, una emprendedora en el ramo de la pastelería con infinidad de sucursales, creo que alrededor de 90 sucursales en lo que es la zona metropolitana y en el occidente. Y ella comentó una frase muy interesante que habla sobre la generosidad y dice, la generosidad genera abundancia. Y al final Marisa comentaba acerca de pues cómo es dar sin mirar a quién y sin esperar nada a cambio. Pues bueno, esto te devuelve, la vida te lo devuelve y te va a ir bien. Y ella hablaba haciendo referencia a su negocio, a su ramo, decía, es que a veces nosotros durante la pandemia, si regalábamos 100 pasteles, vendíamos 1000. Y si regalábamos 1000, vendíamos 10,000. Y era como una bola de nieve que entre más regalabas, era el equivalente al crecimiento, por así decirlo, si lo vemos de un lado empresarial. Entonces ella habla de esa parte de la generosidad, de dar sin mirar a quién, de siempre dar y dar y dar, y en algún punto la vida te lo devolverá o retribuirá esa buena fe o buena causa con lo que la intención con lo que lo hiciste, ¿no? Y por otro lado, escuchando también por ahí un audiolibro que me pareció muy interesante que habla sobre la buena suerte. Alex Rovira es un escritor español, tiene un pensamiento que me pareció muy curioso y él te habla de la generosidad desde un lado selectivo. Y él dice que la generosidad debería ser selectiva y debemos seleccionar a quién le damos nuestros recursos, desde nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros pensamientos, todo tipo de recursos debe ser siempre selectivo. Y es ahí donde las dos posturas me parecen sumamente interesantes. Y si le agregamos un poco a cada una, por ahí podemos respaldar lo que dice Marisa Lazo con un texto de Abraham Maslow en el 2001. Y en ese texto Maslow habla sobre la naturaleza generosa. Y él dice que bueno, la naturaleza generosa en el ser humano es lo opuesto al egoísmo. Y él dice que hay una estrecha relación entre la generosidad y la salud psicológica. ¿Sale? Y dice que bueno, que al final la conducta de ser generoso es precedente de la abundancia. Y él dice que hay que soltar para recibir. O sea, al final él habla de un tema de la generosidad, sobre un tema quizá mucho más psicológico, sobre una riqueza interior, sobre la abundancia, pero en cuanto a estado de ánimo. Y él dice que por el contrario, el ser egoísta refleja una pobreza interior. Entonces él identifica la generosidad como una riqueza interior y el egoísmo como una pobreza interior. Y si vamos por un lado hacia el lado que va Alex Rovira, existe un libro que se llama Las 48 leyes del poder de Robert Greene, y la regla número 12, y lo cito textual, dice, utiliza de vez en cuando la franqueza y la generosidad. Un gesto sincero y honesto compensará docenas de actitudes dictadas por la hipocresía y la falsedad.
El gesto de franca y honesta generosidad hace bajar la guardia aún al individuo más desconfiado. Una vez que su sinceridad selectiva haya abierto una brecha en la armadura del otro, podrá manipularlo y embaucarlo a su antojo. Quizás suena un poco duro, ¿no? Un poco recio, un poco fuerte, pero al final, si hablamos de poder, la generosidad funciona como un mecanismo para desarmar a la otra persona y poder manipularlo y poder lograr el fin que uno quiere. Entonces, al final también son ideas, textos, posturas que podemos poner de un lado de la balanza y del otro. En mi forma particular de pensar, creo que al final de cuentas en la vida hay situaciones donde nuestra generosidad marca o puede marcar la diferencia para la otra persona y que quizá aportando no nada más un tema económico, sino un tema de tiempo, de escuchar a la persona, de hacerle sentir que le importa a alguien más, puede marcar diferencia y diferencia importante y si vamos a algo muy drástico, quizá entre un suicidio de alguien que solamente necesitaba que lo escucharan y nada más. Y a veces nuestra generosidad en cuanto a tiempo, atención, puede marcar una diferencia importante. Sí creo que es una línea sumamente delgada, donde pues a veces el ser demasiado generosos, por un lado, pudiera traernos ciertas decepciones, por así decirlo, y por el otro lado, el no ser generosos puede traernos el privarnos de colaboración, de ciertas sensaciones que pueden nutrir nuestro interior. Entonces, creo que hay cuatro parámetros muy importantes o que podemos tomar como una base o simplemente para analizarlos, en el cual, para poder ejercitar el, el tema de la generosidad. Y por ahí lo leía en un texto del doctor Stephen Post, y él nos dice que hay cuatro aspectos. Por un lado, cuando somos generosos tendríamos que darle a la otra persona lo que sea importante para la otra persona. Analizar, pensar lo que la otra persona quiere o necesita y que no siempre tiene que ser algo material, repito, puede ser algo en cuestión de tiempo, simplemente para escuchar o simplemente brindarle una opinión que pueda hacer pensar a la otra persona y quizá profundizar más en cierta decisión o pensamiento. Eso por un lado. Por otro lado, el aceptar el reconocimiento, el aceptar que la generosidad, digamos que es una calle en doble sentido y es importante que el otro se exprese y exprese cierta gratitud hacia nuestra generosidad o la generosidad de la otra persona. Y esto lleva a un tercer punto que nos habla de aceptar la generosidad de otros. Es decir, que siempre también la generosidad será, repito, una calle de doble sentido y también tenemos que aceptar la generosidad de los demás. A veces nos cuesta mucho trabajo y a veces creo que quizá puede ser un tema de otra plática, pero nos cuesta el aceptar la ayuda o la ayuda en todos los sentidos, tanto económica como en tiempo y demás, de las demás personas. A veces queremos hacerlo todos nosotros y pongo entre comillas, para no deberle nada a nadie. Pero no es un tema, también dejemos que las otras personas tengan este sentimiento de generosidad y aceptemos esta generosidad. Y un cuarto punto, pues es mostrar gratitud. Creo que al final la gratitud es sumamente importante y al final el evitar comentarios como no tenías que haberte molestado, esto es demasiado o demás, pudieran ser comentarios de más, ¿no? Creo que un simple gracias muestra mucho y engloba un sentimiento mucho más grande. Sí, y al final creo que la realidad es que el ser generosos libera muchas hormonas en nuestro cerebro y cambia nuestro estado de ánimo. Cuando nosotros damos o hacemos algo por los demás, liberamos serotonina, que es la hormona que regula el estado de ánimo y las emociones y nos pone más feliz porque tenemos esa satisfacción de que estamos ayudando a los demás, ya sea con dinero, con tiempo, con cualquier tipo de recurso. Al final estamos ayudando y esa parte alimenta el alma, alimenta el interior
y alimenta al ser humano. Pero sí creo que tenemos que ser muy conscientes que es difícil quizá y tenemos que tener cautela en la generosidad, porque muchas veces podríamos llevarnos pues muchas decepciones o fraudes o engaños, y también creo que tenemos que ser muy conscientes de ello. Y si bien ser generosos, apoyar en lo que podamos a los demás, sobre todo en situaciones como la que vivimos hoy en día, que si escuchas el podcast mucho tiempo después, pues hoy 18 de marzo del 2021 seguimos en el tema de pandemia y tema COVID, por lo cual creo que es una etapa importante en la cual debemos mostrarnos generosos y poder apoyar al prójimo en todo lo que podamos, siempre con la cautela y teniendo en cuenta que pudiéramos llevarnos decepciones y que sí, quizá por un lado pudiéramos analizar o darle un double check y saber a quién estamos ayudando, y si en su momento nos causó algún conflicto o alguna consecuencia el ayudar a esa persona, pues bueno, quizás sí sería buena idea pensarlo dos veces y evaluar y poder tomar la decisión adecuada si esa persona merece nuestra generosidad o que le brindemos un poco de nuestros recursos. Entonces creo que es un tema importante, es un tema a analizar desde nuestro interior, debatible totalmente, pero sí creo que tiene varios ángulos distintos en los cuales puede ser, es algo muy beneficioso para ambas partes, pero tenemos que tener la cautela de no brindar de mala manera nuestros recursos. Gracias amigos por escuchar el episodio número 4, nos vemos en el siguiente. Si te gustó el episodio, califícanos y síguenos en Instagram como Macareno Podcast.